Una historia de fe y esperanza. Conoce lo que realmente le sucedió al reverendo doctor Jaime Galarza, ahora y aquí, en este programa especial de 365 cartas en la noche. El doctor Jaime Galarza es un reconocido pastor de la Tercera Iglesia Bautista en Ponce. Además de eso, ha sido por mucho tiempo el moderador del programa 365 cartas en la noche y Aliento de Vida. Entre las cosas que ha hecho el doctor Jaime Galarza se encuentra la animación y moderación de segmentos en la radio, entre ellos en el programa Fidelity Nocturno. Pero también el doctor Galarza ha sido profesor universitario, un experto en consejería y una persona que durante mucho tiempo ha transformado muchas personas. Hoy, en este programa especial, Jaime Galarza contesta nuestras preguntas. Doctor Galarza, gracias por recibirme en su casa y también por darme la oportunidad de ser yo la persona que pueda hacerle las preguntas. Gracias, Ray, muy complacido de que hayas estado aquí, que estés aquí conmigo en mi casa. Bueno, yo sé que hay mucha gente que quería saber de usted, saber de lo que se ha estado hablando últimamente. El que se me dé la oportunidad a mí de poder hacer esas preguntas, pues es un honor para mí, porque creo en que siempre la verdad debe salir a relucir. Pero comencemos primero, doctor, usted, ¿cuánto tiempo lleva como pastor? 26 años, desde el 1989, que comencé mi primera pastoral en la Iglesia Bautista Sinaí de Guánica, bajo el Concilio de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico. Bueno, usted, además de pastor en estos 26 años, luego estudió también para convertirse en profesor universitario, en experto en consejería. ¿Cómo es esta trayectoria del doctor Galarza? He sido profesor universitario por 16 años, después de haber completado mi primer grado de maestría en el 1998. La Universidad Interamericana de Puerto Rico, en el recinto de San Germán, me dio la oportunidad de convertirme en instructor a jornada parcial en el Paraíso Universitario, en el recinto donde todo comenzó. Después de 7 años pasé a Guayama a tiempo completo. Allí también estuve otros 7 años más. Y finalmente estuve los últimos 2 años de esa carrera de 16 en el recinto de San Germán nuevamente a jornada parcial. Usted es consejero. También tuve la oportunidad de hacer un grado doctoral en el área de la psicología pastoral clínica, con énfasis en el área de conducta humana, desde la pastoral, desde la psicoespiritualidad. ¿Cuántas personas aproximadamente usted le ha dado consejería en todos estos 20 y pico de años? Cientos de personas han pasado por mis manos desde diferentes perspectivas, desde niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres, matrimonios, adultos mayores, todos los componentes de la familia, cientos de personas. ¿El doctor Galarza alguna vez ha tenido que darle consejería a Jaime Galarza, darse consejería él mismo? Pues mira, yo gozo de la bendición de tener a mi disposición un equipo intradisciplinario de gente que es mi red de apoyo, que ha estado ahí conmigo. Claro que sí, porque soy un ser humano, porque soy una persona de carne y hueso, porque soy una persona con fragilidades y debilidades como todo el mundo. Claro que sí, he tenido que separar mis espacios y esa gente ha estado presta para apoyarme y ayudarme. Cuando uno ha escuchado las noticias sobre usted, inmediatamente comienzan a hablar de un pastor, un profesor universitario, Un capellán. Un capellán. ¿Cree que han puesto en tela de juicio su experiencia y su trayectoria por el incidente que ocurrió? Pues la forma en que fueron reseñadas las noticias, obviamente pues no es lo que en realidad ocurrió, de manera que entonces todo eso que tú me planteas sí se puso en tela de juicio. Yo sé que los medios reseñaron de una situación que ocurrió un día eso de las 3 de la mañana. Pero en vez de ir a las 3 de la mañana, quiero saber qué estaba pasando por la mente de Jaime Galarza ese día a las 12 de la noche. Yo venía de predicar de una iglesia pentecostal en el pueblo de Canóvanas. Y me dirigía de Canóvanas
hacia Ponce, mi ciudad señorial, la ciudad también donde está mi sede de la Tercera Iglesia Bautista de Ponce y mi oficina profesional de servicios de consejería. Ok, entonces, según los medios, usted se detuvo en un lugar y habló con alguien a las 3 de la mañana. Lo que pasa es que yo vengo de Canóvanas con la idea de que voy a ir a Ponce, voy a echar gasolina y voy a llegar hasta mi oficina a buscar unos documentos relacionados a unas patentes municipales que tenía que erradicar en mi municipio donde resido, que es en Guayanilla. Okay. Y yo vengo en la ruta, la gente que conoce de Ponce, lo que se conoce como la Avenida Las Américas. Okay. Entonces, un agente encubierto alega que usted le hizo un acercamiento. ¿Eso ocurrió? Hacen un alegato de que yo hice un acercamiento, pero la realidad de las cosas fue que yo nunca hice ningún acercamiento. De vehículo a vehículo, a mí me hacen un acercamiento solicitándome ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Dinero para comer y leche. Esa fue la petición de la persona. Y usted decide ayudar. Bueno, mi área de trabajo en Ponce está vinculada con las comunidades de personas marginadas, adictos, personas sin hogar, alcohólicos y personas que también a veces en altas horas de la noche son dadas de alta del tribunal y en ocasiones, en muchas ocasiones, he sido portador de llevar a esas personas a diferentes pueblos en altas horas de la noche. Todas las personas que se le acercan a usted en un semáforo y le piden dinero, ¿usted le da dinero? Yo no te voy a decir que le doy dinero a todo el que me pide dinero, pero sí le ofrezco ayuda para su necesidad en el momento. ¿Y por qué ese caso fue diferente? Yo entiendo que no fue diferente, porque fue la solicitud de ayuda de alguien que de un vehículo a otro me dijo doctor o pastor. Resultó luego que fue señor. Las palabras... O sea que esa persona sabía quién era usted. Bueno, yo asumí que sabía quién yo era. Ok, pudo haber sido una encerrona. Terminó siendo una encerrona. ¿Y por qué? ¿Por qué alguien le quiere hacer daño a un pastor? Mira, no necesariamente sea que tiene que ser con una agenda de que hay que hacerle daño a un capellán o a un pastor en específico, sino porque sencillamente a veces hay intenciones de lograr las cuotas, de cumplir los arrestos, de hacer el trabajo del operativo como tal. ¿Era el doctor Jaime Galarza un gran target para ese policía? Una persona, de hecho, de las personas que arrestaron durante esa madrugada, el único nombre que ha salido en los medios de prensa es el de usted. Interesantemente. O sea, ¿era un target usted para la policía en ese día? Mira, yo soy figura pública. He sido capellán de la policía por 11 años. No 3, 5, 7 ni 9 años. 11 años. Mi expediente de servicio para el honroso cuerpo de la Policía de Puerto Rico es de 11 años. Intachable. Fui director de la Oficina de Capellanía Evangélica en la región de Guayama desde el 2004 hasta el 2012. Luego me traslado a Ponce porque entonces regreso a Ponce a hacer mi trabajo pastoral, mi trabajo profesional desde la Oficina de Consejería y Servicios Psicoeducativos. Interesantemente, cuando se me solicita la ayuda, yo no es ajeno a las funciones a las que estoy acostumbrado por estar vinculado con los programas como Amor que Sana del doctor Panelli. Yo soy miembro de la Junta de Directores de la Coalición de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar de Ponce. Y respondiendo desde el Centro de Servicios Comunitarios de nuestra iglesia, atiendo esa población en diferentes horas del día y de la noche. Una solicitud de alguien que pide dinero para comer y leche me implica a mí que hay niños, hay menores envueltos. Y yo respondo, ¿tú me conoces? ¿Tú me conoces? Y la persona lo que me dice es, vente que yo te explico. Vente que yo te explico. Si mi error de juicio por poner la necesidad por encima de las estructuras fue seguir la persona que resultó ser un agente de la Policía de Puerto Rico y que luego hubo una intervención de otros compañeros en apoyo, yo asumo mi responsabilidad, Ray, y no me arrepiento
de haber respondido ante la petición y la solicitud de ayuda de alguien que podía estar en necesidad. Explíqueme una cosa. Usted es capellán de la policía o era capellán de la policía hasta que la policía decidió retirarlo por este incidente. Me imagino que en algún momento tuvo que haber dado apoyo en redadas o a policías. ¿Es normal que un policía te detenga en plena carretera de auto a auto, o cuando se hace una redada es agentes específicamente que están cometiendo el acto o que están haciendo el acercamiento? ¿Es normal lo que pasó con usted? ¿Eso estaba pasando en esa área? Pues fíjate, sale de la investigación que se hizo que había un operativo designado para esa noche en la ciudad de Ponce. Es importante que nosotros señalemos, Ray, que la mera sospecha no te puede llevar a motivos infundados de conducta estereotipada. El hecho de que yo te vea en pantalones rotos, chancleta, despeinado, con tatuajes, maloliente, yo no puedo decir que tú eres un deambulante. Yo no puedo decir que tú eres un usuario de drogas o alcohol. Yo no te puedo estereotipar en tu conducta para luego desarrollar un testimonio estereotipado. Si le pareció a la persona que por el hecho de que yo voy por la Avenida Las Américas con mis cristales bajos, podía ser una persona que estuviera haciendo lo que otras personas estaban haciendo o ellos investigando para poderlo detener, eso es otra cosa. ¿Qué tipo de estereotipo tiene la gente con usted? ¿En qué sentido? Bueno, usted me dice que una persona que anda en tatuajes o en pantalones cortos o en chancleta no necesariamente es una persona que es deambulante. O que yo pueda decir que es un expresidiario, que yo pueda decir que es un adicto. ¿Qué estereotipo pudo haber tenido ese policía con usted? ¿Qué pensó que usted era en ese momento? Bueno, a lo mejor pensó que yo estaba haciendo las calles, que yo estaba en búsqueda de un favor sexual, que en realidad, en efecto, yo estaba en lo que otras personas pudieron haber estado. Y hace un acercamiento de vehículo a vehículo. No es que yo te veo y me interese la persona que estoy viendo y yo hago un acercamiento para decirte, oye, ¿qué haces ahí? ¿Qué si esto? ¿Qué si aquello? No. Por eso te digo, no son las cosas como fueron reseñadas. Hay la intención de acercamiento para pedir ayuda. ¿Por qué? Por el afán de hacer la cuota. De ¿Hay cumplir una los cuota arrestos. que le imponen a los policías? Bueno, ellos tenían un operativo para esa noche. ¿Le dan cuota? Yo fui la última persona. Ok, ¿es necesario cuotas para la policía para dar a entender que Lo que pasa es que en solucionando los el planes crimen? de trabajo de la policía se estipula, va a haber un plan operacional en operaciones de campo que vamos a impactar esta comunidad, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, esperamos lograr tanta cantidad de arrestos como cuando, por ejemplo, a veces hay intervenciones en operaciones de campo, vamos a expedir tantos boletos, vamos a hacer tantas intervenciones, seguramente. Después que pasó todo esto, yo supongo que la primera persona con la que usted habló fue con Dios. No te equivocas. ¿Qué le dijo? Fíjate, la pregunta que yo me hice a mí mismo fue, siempre he predicado que todo obra para bien y que todo tiene un propósito. ¿Qué propósito tú tienes conmigo en esto que estoy pasando? Porque el asunto no termina ahí, Ray. A mí me hacen una intervención, a mí nunca me arrestan. Se reseñaron noticias que fui arrestado, esposado, puesto en una patrulla encubierta. Y eso no ocurrió. Eso nunca ocurrió. ¿Por qué los medios se inventaron esa información? Lamentablemente, la reseña de la noticia de una figura pública para dar la impresión de que estamos limpiando la casa en la policía. ¿Es en contra de una figura pública o es en contra de un pastor? Porque ¿a qué la prensa persigue? Mira, la noticia fue reseñada como el capellán, pastor, profesor y doctor en consejería. Okay. Todos esos atributos reseñaban la noticia. Como tú señalas, no hay noticia de ninguna de las demás personas. Hay operativos de esta naturaleza donde se han hecho intervenciones y aparecen los nombres de todo el mundo. ¿Por qué no hay nombres de otras personas? ¿Por qué no los hay? ¿Por qué la inconsistencia de versiones? Cuando me hacen la intervención, yo me identifico como un miembro de la uniformada.
y pido una oportunidad para clarificar el asunto. A lo que me dicen que para efectos de protocolo me movilice al cuartel. Y cuando yo llego al cuartel, en un lugar separado y aparte, es que me imputan el delito que luego fue reseñado. No le imputaron el delito cuando hicieron la intervención. No me imputaron el delito. Yo hice mención de que soy un funcionario compañero de la policía. Y obviamente ellos se identifican que estaban en un operativo como el que estaban. Pero cuando yo pido la oportunidad para aclarar el incidente, ellos me indican, vamos a consultar con los superiores. No se mueva, que vamos a consultar con los superiores. Y me envían al lugar. Yo fui manejando mi vehículo sin una persona conmigo de la policía. Y llegué. A mí no me incautaron mis identificaciones en el lugar de la intervención. Se dijo a mí me las pidieron luego allí y yo las presté voluntariamente. Incluso mi identificación pastoral. ¿Usted no fue esposado? Nunca. ¿Nunca fue montado en una patrulla? Nunca. Galarza, yo tengo una duda. ¿Por qué entonces cree que le pasa esto? Pues yo no te puedo dar una explicación del por qué me pasó esto. Yo sí te puedo decir que yo no puedo negar que había un operativo. ¿Usted tenía enemigos en la policía? Yo no te puedo asegurar que tenga enemigos en la policía, pero yo no te puedo negar que tenga enemigos, porque a veces uno tiene enemigos ocultos de gente que cuando descubre hasta dónde tú llegas, el alcance de los servicios que tú tienes y el impacto de la gente con la que tú trabajas, la envidia, el celo, puede alcanzar a alguna gente que luego pueden tener agendas ocultas y prestarse para otras cosas. ¿Yo lo abandonó? Nunca me ha abandonado, jamás. Yo nunca sentí el abandono de Dios. ¿Esto no es un castigo de Dios? Yo no creo que sea un castigo de Dios, definitivamente que no. Le voy a hacer una pregunta. Usted me decía que como toda persona tiene sus luchas. ¿Cuáles son sus luchas? ¿Cuáles son sus debilidades? Bueno, yo me refiero en el sentido de que no soy una persona perfecta. Yo no soy una persona perfecta, como ninguna persona lo es. A lo que me refiero en el sentido es que sufro mis necesidades y mis cosas como todo el mundo. En el sentido de que nosotros vivimos en un mundo donde tenemos que comer, donde tenemos que trabajar, donde tenemos que luchar, salir todos los días a ganarnos nuestro pan de cada día. ¿No tiene luchas con preferencias sexuales? No, yo no tengo luchas en ese sentido, para nada. En ningún sentido en esa dirección. Cuando se le imputa lo que se le imputó, ¿qué es lo que le pasa por la mente a una persona de momento que le imputan eso? Porque yo no me quiero imaginar yo parado en una esquina y de momento me arresten y me digan, por compra de drogas yo. Claro. O sea, ¿qué le pasa por la mente cuando le imputaron? Mira, interesantemente, yo regresé, el evento sucede entre 12 y 2 de la mañana, no ocurre a las 3 de la mañana como tal, ¿verdad? Yo salí a las 10:40 de la noche de Canóvanas, de manera que entre 12, 2:15 de la noche era que yo estaba pasando por Ponce. Y cuando yo regreso a mi casa, es en la mañana, en horas de la mañana, que un líder de mi propia iglesia se comunica conmigo al teléfono de mi casa para preguntarme dónde yo estoy. Y le digo, ¿a dónde tú me estás llamando? Yo estoy en mi casa. No, porque hay unas noticias que están hablando de ti. ¿Qué noticias? No, porque no te preocupes que nos vamos a ver durante el día, le dije a la persona, un líder de mi iglesia. Me levanté, me bañé, me estaba vistiendo y llegó mi hermano mayor. Se me tiró encima a llorar. Yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Con esta tranquilidad que yo te estoy contestando esta entrevista, Ray Cruz, con la misma tranquilidad, yo recibí a mi hermano el primer día del evento, que fue el 20 de marzo del 2015. Le digo, vamos a casa de mi mamá, una madre de 82 años, que quiero mirarla a los ojos y hablarle. ¿Cómo fue ese momento?
Llegamos, pero mi mamá no estaba, estaba en una cita médica. Ya su mamá sabía lo que estaba pasando. No sabía. Empezó a llegarle gente. La gente empezó a llegar, los vecinos, la gente que sabían de la noticia, a buscarme, para hablarme, para apoyarme. Con esta serenidad y con esta tranquilidad, Ray Cruz, yo le contesté a todo el mundo. A las 6 de la tarde de ese viernes, uno de mis hermanos me dice, yo no entiendo, siéntate ahí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tú estás tan tranquilo? Y mi respuesta fue esta. ¿Por qué estoy tan tranquilo? Porque yo sé lo que pasó allí. Porque yo tengo mi conciencia tranquila. Porque el que nada debe, nada teme. Día 1. Ese día, tarde, noche, llamadas a mi casa, visitas a mi casa, todo el fin de semana. Con esta misma serenidad y esta misma tranquilidad. Y preguntándole a mi Dios, ¿qué tú me quieres enseñar con todo esto? ¿Qué Dios le quiere enseñar? Mira, Ray Cruz, en todo uno aprende, de todo uno aprende, todo tiene un plan, todo tiene un propósito. Hay veces que uno olvida de dónde uno ha salido. Hay veces que uno olvida a qué Dios te llamó y con qué propósito. He sido profesor universitario por 16 años, capellán de la policía 11 años, capellán institucional como por 15, doctor, mentor, consejero, comunicador de radio y televisión por mucho tiempo. Pero mi primer llamado, Ray Cruz, El de pastor. fue a ser pastor. ¿Le dedicó menos tiempo al pastorado? Mira, tengo que aceptar delante de ti, pero primero delante de Dios, que este proceso me ha hecho reflexionar profundamente para reconocer que mi primer llamado llegó un momento dado en mi vida que le resté la importancia que merecía. El título de pastor tal vez no era tan importante Que el de doctor. que el de doctor. Hoy se ve como un pastor. Hoy he visto esta oportunidad para agradecerle a Dios que la única puerta que no se me cerró en este proceso, porque yo me quedé sin empleo, sin ingresos. Yo fui despedido. Todos le dieron la espalda. Todos me dieron la espalda. La única puerta que no se cerró fue la de la iglesia donde soy el pastor, donde sigo siendo el pastor. Tercera Iglesia Bautista de Ponce. Todas las demás se cerraron. No puedo ver pacientes, no puedo atender mi propia escuela de consejería. Nadie quiere saber de mí para dar clases. La universidad, los auspiciadores de mis programas de televisión, todo el mundo me dijo adiós. La iglesia no. Así es que el único título que me queda es el de pastor. Dejó de ser doctor. Por papeles. Dejé de ser doctor por papeles. Pero es pastor. Pero sigo siendo pastor. Dios le está llamando nuevamente a ser pastor. Hoy tengo que decirte que toda esta experiencia me devuelve a donde todo comenzó, a mi primer llamado, a mi primera vocación. En el año 1989, cuando tenía 21 años de edad, sin preparación académica formal. El de pastor. He retomado para hacer la voluntad de Dios como Él quería. Esa iglesia que usted estaba a tiempo parcial es la misma iglesia que ahora lo está apoyando. Eso es correcto. Llegar y ver los hermanos de la iglesia abrazándole y dándole un apoyo. ¿Usted esperaba eso o esperaba que la historia fuera diferente cuando su iglesia se presentara ante usted? Esperaba que la historia fuera diferente. ¿Le sorprendió? Demasiado. Yo tengo un amigo que
mi amigo decano de la escuela, doctor en psicología, él le dice a eso es mucho con demasiado. Fue mucho con demasiado, Ray Cruz. Yo no esperaba eso. Yo esperaba que esa puerta también se cerrara. Por menos cosas, hay iglesias que le dicen a sus líderes pastorales, coja sus maletas y váyase. Su iglesia en este momento no debe sentir ninguna vergüenza por su pastor. No, y no la sienten, porque esa iglesia conoce mi corazón pastoral, porque esa iglesia sabe en las actividades en las que yo he estado involucrado, sabe a la población que yo he servido, y porque esa iglesia, sus líderes, conocen que yo no doy un paso, ni uno solo, sin que ellos sepan lo que hago y con la gente que me rodeo y en los proyectos que me involucro. Jamás para Jaime Galarza Sierra la necesidad de alguien estará por debajo de las estructuras. No. Cualquiera que me pida ayuda, cualquiera que me ha pedido, y eso es lo que la gente ha conocido de Jaime Galarza, la gente que conoce a Jaime Galarza de cerca, sabe que yo he estado allí. Ahora ellos han estado allí para mí. Cuando pase todo este proceso y usted pueda ya ver todo y mirar hacia atrás por toda la experiencia que ha pasado, ¿usted reconsideraría estar nuevamente en esos lugares donde le cerraron la puerta si le vuelven a llamar o eso lo considera ya un camino, una puerta cerrada completamente? Mira, cuando reflexiono en la parábola del buen samaritano y descubro allí como 11 factores particulares de cómo responder a la necesidad de alguien, la necesidad de una persona seguirá siempre siendo algo más importante que las estructuras, los sistemas y cualquier otra cosa. Pero lecciones aprendidas, Ray Cruz, con más cautela, con más cuidado, no siendo sobreconfiado, teniendo un poco de más malicia, que a veces me falta, Ray. Soy ingenuo, soy inocente, por no usar otras palabras, ¿verdad? Más cuidadoso, no estar solo, y eso tal vez me ayude a que entonces no tenga que repetirse una nueva historia como esta. ¿Usted le siente rencor a la policía de Puerto Rico? No, fíjate que no, para nada. ¿No se siente traicionado por ese cuerpo que usted le dedicó muchos años? No me siento traicionado porque son muchos más los funcionarios del orden público que honran su uniforme y que hacen su trabajo con excelencia. Sería ingrato de mi parte decir que por la situación pasada, pues debo hablar despectivo del honroso cuerpo de la policía. Incluso las declaraciones del superintendente un poco lejanas de lo que fue la realidad. Tengo que entender que habló lo que le suministraron como información y que ciertamente pues... Dicen algunas personas en medio en aquel tiempo que esta no era la primera vez que le ocurría algo a usted así. No, nunca. Yo nunca he tenido asuntos relacionados a esa situación. Nunca. Y mi expediente de 11 años de la Policía de Puerto Rico nunca se encuentra nada allí. No, jamás. Y la gente que me conoce y que está cerca de mí lo sabe. Por último, ¿por qué Dios va a querer que a Jaime Galarza le pase esto? Porque Jaime Galarza tenía que aprender una lección muy importante en su vida. Tú y yo necesitamos vivir de rodillas dependiendo de Dios. La altivez, el orgullo, la arrogancia y la soberbia nunca pueden ocupar el lugar que le pertenece a Dios. Y cuando el corazón se corrompe con esas cosas que te acabo de mencionar, Dios de alguna manera tiene que valerse de la experiencia que Él quiera para enseñarte que la humildad, que la dependencia, que la gratitud y el honrar
un llamado tan importante como es el ser pastor por encima de doctor, de reverendo, de capellán, de catedrático, de consultor, de CEO, President and Founder de Acade Inc., que es la corporación de servicios psicoeducativos que tengo. No puede estar eso por encima de cómo tú tienes que aprender a vivir para Dios. ¿Seguirá amando a Dios al mismo nivel aún por esto que le hizo pasar, aún con esto? El 15 de febrero del 2015, un mes y medio antes del evento sucedido el 20 de marzo, el Señor me preguntó públicamente en la apertura de la celebración del aniversario de nuestra iglesia: mi siervo, si yo te quitara en mi cerco, ¿como quiera tú me amarías? El predicador volvió y se dirigió a mi persona y me dijo: mi siervo, te dice el Señor, si yo te quitara en mi cerco, ¿como quiera tú me amarías? Porque yo te voy a quitar mi cerco. Y en mi corazón, en mi silencio, yo dije: nunca, Señor, dejaré de amarte. Hoy lo amo más. Hoy le agradezco más. Hoy vivo de rodillas, dependiendo de Él y con la esperanza, Ray, de que esto no se me pase como cuando uno le da fiebre y después se le quita, para olvidar que Dios tiene que ser lo primero en mi vida y que mi llamado pastoral va por encima de cualquier otra cosa que Dios me permita hacer. Que no debo seguir subestimando ni menospreciando, sino debo vivir con humildad, aceptando que esta experiencia Dios la usó para hacerme entender estas lecciones aprendidas. Creo que esas palabras que acabo de decir son excelentes para algunos de sus programas, para terminar algún caso. Hoy hemos visto el caso de Jaime Galarza. Usted siempre fue el del lado de acá, hoy es el invitado. Si tuviera que hacer un cierre a la historia de Jaime Galarza, y quiero que se dirija específicamente a Jaime Galarza, el caso de hoy. Si tuviera que hacer un cierre, te recordaría a ti que me estás viendo, que me conoces o que no me conoces, que me has escuchado o que no. Que termino diciendo como dijo un día Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. 26 años de pastorado, 16 años de profesor universitario, 11 años de capellán de la Policía de Puerto Rico, 15 de capellán institucional, consejero, con 2 doctorados, con 2 maestrías, un bachillerato, 2 grados asociados, con certificaciones profesionales, habiendo viajado el mundo, habiendo alcanzado tantas y tantas personas. Yo te invito a reflexionar en lo siguiente: antes de la caída viene la altivez de espíritu. Hoy, con humildad, tengo que reconocer que esta experiencia me coloca en una posición donde Dios me hace entender que no debo olvidar mi primer llamado: ser pastor. Y el pastorado, la pastoral, debo siempre considerarla como el llamado más excelso y la vocación más grande en mi vida. Hay una pastora con la iglesia más grande en todo Puerto Rico, con una feligresía de 7,000 personas. Estoy bajo su mentoría en estos momentos. Y esa pastora con la iglesia más grande en Puerto Rico, el único título que tiene es ese: pastora. Porque entonces Jaime Galarza olvidó en un momento dado que el ser doctor, profesor, catedrático, capellán, comunicador social de radio y televisión y de cuantas otras cosas más, se volvió más importante que su primera vocación. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de a tiempo reconocerlo y entender que tengo que vivir
de rodillas, dependiendo de Dios. Este nuevo aguijón en mi carne lo sufriré hasta que Él me llame a su presencia o nos venga a buscar. Y estoy dispuesto a pagar el precio con tal de que tú y yo entendamos que no nos podemos desenfocar de lo más importante. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y no importa lo que suceda en tu vida, que puedas decir como yo, Señor, nunca, nunca, nunca dejaré de amarte.